Buenos días, queridos estudiantes. ¿Cómo se encuentran? Espero que todos se encuentren muy bien de salud, de ánimos y de la misma manera sus respectivas familias. Bien, vamos hoy día a iniciar entonces los contenidos, vamos a desarrollar los contenidos de la semana 7 de Geografía. Hoy día vamos a trabajar, vamos a tratar de describir, ¿no? Cuáles son las actividades económicas más importantes que se desarrollan en nuestro país, ¿no? Este tema corresponde a un campo de la geografía que vendría a ser la geografía económica. Muy bien, vamos entonces a comenzar. Tenemos, ¿no?, 33 diapositivas, así que no perdemos tiempo y nos vamos de frente a cada una de estas actividades, ¿de acuerdo? Bueno, primero que nada, ¿no?, deben saber ustedes que las actividades económicas pues son actividades que desarrolla el hombre, ¿no?, las mujeres, los seres humanos, ¿no?, para poder satisfacer, ¿no?, algunas de nuestras necesidades. Vamos a comenzar hoy día por trabajar primero las actividades como la agricultura y después va a ser la ganadería. Por ejemplo, la agricultura como la ganadería las conocemos como actividades productivas, ¿no? Esto quiere decir que el hombre utiliza un recurso importante que va a ser la tierra, ¿no? La tierra tiene que ser una tierra pues con ciertas condiciones para producir, es decir, decimos un suelo, ¿no?, fértil, ¿no? Bien, y en el caso de la ganadería significa pues domesticar, ¿no?, animales. Esta domesticación es para poder utilizar, obviamente, ¿no?, las carnes de estos animales, pero no solamente eso, ¿no? Se puede utilizar también otras partes del animal, como es la lana, ¿no?, en algunos casos, ¿no?, también para seguir desarrollando otras actividades, ¿no? Bien, entonces, en el caso de la agricultura peruana, hay factores, ¿no?, que hacen que el suelo donde se desarrolla la agricultura en el Perú, ¿no?, tiene que tener, como señalaba hace un instante, ciertas condiciones, ¿no?, químicas, ciertas condiciones físicas, ¿no?, de ese suelo, ¿ya?, para que pueda producir. Entonces, lo primero que vamos a ver es este cuadro sobre la superficie, digamos, de las regiones naturales, ¿no?, costa, sierra y selva. No se olviden de que la producción agropecuaria va a estar en función del tipo de suelo, va a estar en función del clima también, y va a estar en función de un factor, otro factor importante, que es que exista, ¿no?, fuentes de agua, ¿no?, ya que, por ejemplo, las plantas como animales van a necesitar ese agua, ¿ya? Entonces, en este cuadro tenemos, por ejemplo, rápidamente vamos a los porcentajes, que es más fácil, ¿no es cierto?, entender a través de los porcentajes. Por ejemplo, ¿no?, ¿cuánta cantidad de superficie agropecuaria tenemos por cada región natural? La costa tiene solamente un 11% de esta superficie agropecuaria. Luego, en segundo lugar, ¿no?, le sigue la selva, que tiene un 31%, ¿no?, de esta superficie, y la que tiene mayor cantidad de superficie agropecuaria, ¿no?, va a ser la región de la sierra. ¿Entendido? Entonces, ahora, sobre estas cifras también tenemos que ir reflexionando algunas cosas, vamos a ir infiriendo otros conocimientos, ¿no? Entonces, sabemos que la costa aquí tiene, ¿no?, digamos, de las tres regiones es la que menos cantidad de áreas agropecuarias tiene. Sin embargo, esto me hace pensar lo siguiente, ¿no?, que todos sabemos que la población peruana, ¿no?, digamos, la mayor cantidad de esta población peruana se va a orientar a la región costa. Entonces ahí me viene una pregunta, ¿no?, o puedo inferir una conclusión, ¿no?, que la situación de la costa, muchos creen que es una situación, digamos, vivir en la costa es una situación muy provechosa por muchos servicios que existen en las ciudades urbanas. Sin embargo, también nos estamos dando cuenta que la región costa es la que menos, ¿no?, suelos agrícolas tiene. Por lo tanto, la producción puede ser allí, digamos, limitada por el suelo.
porque no tenemos como tiene sí la región de la sierra, que tiene un 57% de áreas, ¿no?, productivas. Pero el caso de la costa no, porque ya esto me hace pensar y recordar que cuando estudiamos las regiones naturales, cuando estudiamos los biomas, dijimos que la costa está calificada como una región, una franja angosta, pero que además es una franja donde prácticamente las lluvias son muy, muy escasas, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo puedo inferir también otra idea, ¿no?, que la costa tiene que hacer muchos esfuerzos, sobre todo mucho gasto en la construcción de obras hidráulicas, porque de esa manera, ¿no?, podría agenciarse de unas cantidades de agua que tenemos que capturar de los ríos y tenemos que mantenerla en la costa. Es decir, evitar que ese 100% del agua que llevan los ríos hacia el Océano Pacífico, nosotros podamos hacer que el agua, antes de irse al Océano Pacífico, se mantenga en la región costa. Miren, todo lo que ¿no?, digamos, a dónde he llegado con simplemente observar y analizar los datos que tenemos en un cuadro como el que tenemos aquí en esta presentación, ¿ok? Eso es lo más importante, porque la descripción y la lectura de qué porcentaje tiene cada región, eso lo hace hasta un niño de 5º grado de primaria. Pero ustedes que están ya en esta fase de ingresar a la universidad, tienen que ir infiriendo a partir de ese cuadro, sacando algunas conclusiones, ¿ok? Eso es lo más importante. Entonces, fíjense aquí cuál es el resumen que hace de este cuadro. Del total de la superficie agrícola, el mayor número de hectáreas de suelos productivos, ¿no?, se encuentran en la región andina, seguida de la selva y luego de la costa. Bueno, es una descripción sintética de lo que ha pasado y lo que está ocurriendo, ¿no?, con esta información, ¿no?, estadística. Los cultivos que se hacen aquí, ¿no?, son cultivos transitorios y cultivos permanentes. No siempre, ¿no?, es un producto que puede crecer todo el año, ¿no? No es así, mucho tiene que ver también los factores estacionales, ¿no? Cultivos transitorios son aquellos donde el ciclo vegetativo que estos tienen, su crecimiento desde que es una semilla, ¿no?, digamos, se hace en pocos meses. Es decir, no necesita cumplir un año para producir. ¿Qué alimentos son ellos? Por ejemplo, los más importantes, el maíz, o sea, el choclo que llamamos, el trigo, la cebada, el arroz, ¿no es cierto? Ustedes saben que somos muy arroceros, el arroz, tenemos la papa y tenemos el algodón. Entonces, estos son los cultivos transitorios. Y no se olviden que, aparte de eso, ¿no?, digamos, si estos crecen en poco tiempo, es muy probable también que la tierra pueda producir, ¿no?, pueda, digamos, cosechar, nosotros podamos hacer 2 veces al año una cosecha, ¿no? Eso sería lo beneficioso. También tenemos cultivos permanentes, que son aquellos, ¿no?, alimentos que comprende ya, de hecho, esto es muy seguro, ¿no?, que va a comprender varias cosechas, por ejemplo, el café, el cacao, la palta, la vid, los espárragos, las frutas como el mango, la naranja, la chirimoya, el limón y la papaya, ¿no? Entonces, esto sí, los permanentes es fijo, ¿por qué? Porque continuamente, ¿no?, digamos, ya una vez tenido una cosecha, puede inmediatamente empezar la siguiente, ¿no? En el caso de los cultivos transitorios, es cierto que por lo general estos están en un ciclo, ¿no?, pero no todos necesariamente pueden ser sembrados inmediatamente, ¿ya? La tierra también además necesita ser preparada, ¿no? Ustedes saben, igualito que lo hacían en la región, en los tiempos incaicos, se hacía descansar la tierra. También hay varias técnicas para poder preparar las tierras para luego cultivarlas. Bien, vamos ahora a hacer una comparación entre la agricultura de la costa y la región andina. La agricultura de la costa es intensiva. Este término, esto que estamos aquí mencionando, intensivo, quiere decir que se da en las mejores condiciones, ¿correcto? Ahora veamos la derecha, vamos a ver en el primer punto, la agricultura andina predomina el tipo extensivo.
Entonces, atención para todas las actividades económicas que vamos a trabajar hoy día en geografía. Cuando digamos intensivo, intensiva, quiere decir que esa actividad se hace en las mejores condiciones económicas, tecnológicas, de los recursos humanos, de la cantidad de productos que se van a extraer, ¿no? Todo eso es mayor, es mejor. En otras palabras, es lo más desarrollado que tenemos, ¿ya? Pero cuando decimos, como en la agricultura andina, que aquí predomina el tipo de agricultura extensivo, extensivo es extenso, extensivo, ¿correcto? Es lo contrario a lo intensivo. Es decir, aquí va a haber tecnología, sí, pero una tecnología tradicional. Aquí va a haber producción, sí, pero quizás, ¿no? Esta producción, digamos, no es de buena calidad, ¿no? Porque ustedes saben, para que haya calidad tiene que haber técnica, y unas técnicas modernas. Tiene que haber, incluso para cultivar, tiene que haber, ustedes saben, hay productos químicos que sirven para apartar, ¿no? Digamos, los insectos que vayan a comerse pues estas plantas. Y para poder aplicar, digamos, este tipo de sustancias químicas, tiene que ser hechas por expertos. Tiene que estar aquí, ¿no? Digamos, un ingeniero agrónomo que pueda señalar la cantidad y qué productos o sustancias químicas se van a usar. Porque ustedes saben, si no, esto dañaría a las personas. ¿Se dan cuenta? Entonces, va a costarnos, ¿no? Que sea de calidad. Vamos a tener que desarrollar más horas de trabajo, ¿no? Para obtener poca producción. Es al revés, ¿ya? Entonces, ya con esta explicación yo me voy a ahorrar explicarles en cada actividad, ¿no? Por qué es intensivo o por qué es extensivo. ¿Ok? Presten atención entonces, ¿ya? En cuanto a la actividad agrícola, entonces estamos viendo de que hay una mayor cantidad de productividad, ¿no? La productividad, ¿no? Tiene que ver mucho con cuando se siembra la semilla, ¿sí? Cuando se siembra la semilla y el tiempo que transcurre hasta obtener el producto, podemos decir de que el tiempo es corto. ¿Correcto? Productividad, ¿no? Además de tener una alta productividad, también tiene una mayor cantidad de producción, ¿no? La producción ya tiene que ver con la cantidad de toneladas, digamos, de papa que se va a cosechar, ¿sí? Pero productividad tiene que ver esa cantidad de productos, en qué tiempo los realizaste, cuánto gastaste. De repente, al usar tecnologías como la que estamos viendo en estas fotos, que es un sistema de riego por aspersión, el de la izquierda, y el de la derecha es un sistema de riego, ¿no? A través, esto debe ser por goteo, ¿no? Porque veo que hay unos tubitos, ¿no? Que tienen unos canales muy finos donde pasa el agua y luego el agua va humedeciendo el suelo de cada plantita. ¿Correcto? Bien, todo eso cuesta. Y gracias a esa tecnología moderna, que cuesta mucho conseguirla porque hay que comprarla del extranjero muchas veces, ¿no? Tiene que haber capital, ¿no? O sea, ya estoy viendo de que cuando es una actividad intensiva, estoy viendo que usan tierras muy extensas, estoy viendo que usan tecnología, ¿no? Estoy viendo de que usan conocimientos, ¿no? De inclusive personas profesionales, como los ingenieros agrónomos, como los biólogos, ¿no? Todos ellos, ¿no? Entonces son gente preparada, capacitada, ¿no? Y bueno, predominan cultivos en la costa como por ejemplo, ¿no? La caña de azúcar, el algodón, las uvas, ¿no? El mango, los espárragos, las sandías, ¿no? Bueno, una gran producción. Ellos utilizan, ¿no? Reservorios, obras hidráulicas. Esto lo ha hecho el Estado por concesión, ¿no? Entonces, son manejados muchos de estos reservorios por empresas privadas, ¿no? O por empresas que han invertido en esas concesiones, ¿no? Y entonces ellos nos cobran, digamos, el manejo de estos reservorios para que se suelte el agua en todos los meses del año. Ustedes saben, no llueve en nuestra región costa y lo único que nos salva tener alimentos es que existan estas obras, ¿sí?
predomina la superficie agrícola bajo riego por estas tecnologías. Y obviamente que hay algunos productos que nosotros podemos vender al extranjero, ¿no? Y eso, al venderlos, puede generarnos, por ejemplo, divisas, ¿ya? Entonces eso es importante también, ¿no? Hay muchos de los mangos que van hacia Europa, ¿no? Europa no es un lugar, digamos, para sembrar mangos, lo están intentando, pero para ellos es más barato y mejor llevarlos, ¿no? O comprarlos desde Perú para que los mangos se vayan a Europa, ¿ya? En la agricultura andina, entonces predomina un tipo extensivo, ¿no? De actividad, es limitada, muchas veces es tradicional, como la foto que vemos aquí en nuestra pantalla a la derecha en la parte inferior. Los campesinos hacen uso de sus animales como son, ¿no? Las vacas, los toros, ¿no? Y los bueyes llamamos nosotros, pero estos no tienen mucho de buey, ¿no? Porque el buey es un animal, es un vacuno muy grande, muy robusto, pero estos son un poco flacos. Esa es nuestra realidad. Entonces estos animales ayudan pues a abrir surcos en el suelo, mientras que en la agricultura de la costa se pueden utilizar tractores especiales que van a abrir los surcos en la tierra. En cambio aquí no, aquí tienen que hacerlo ellos mismos, hombres y mujeres, y utilizando animales además, ¿no? Cuenta con un escaso apoyo financiero. ¿Qué banco le va a prestar si este señor tiene pocas hectáreas de terreno para cultivar? Los bancos están buscando gente con mejores recursos que le asegure, ¿no? Obviamente el devolverle el dinero prestado y además obtener ganancias. Se usan tierras de secano. Esto también es lo peor. Hemos visto que en la costa el agua nos viene de los reservorios y obras hidráulicas. En el caso de la sierra, de la región andina, las personas esperan que en los meses de verano llueva. Justamente en estos meses de verano que va de diciembre hasta más o menos, ¿no? Abril, ¿no? Más o menos, ¿no? Podría un buen año sería que llueva hasta abril. Entonces ellos aprovechan esos tiempos de lluvias para poner la semilla y cuidarlas todos los días para que esa semilla pueda brotar, pues, ¿no? Su tallito, sus hojitas, que se ponga robusta, que tenga una cañita, ¿no? Un tronquito chiquito, ¿no? Para que luego ya lo van a dejar solo, para que siga creciendo ese producto, ¿no? Entonces por eso hablamos de aquí que cuenta, ¿no? Digamos, con tierras de secano, que significa que solamente se vale de la lluvia que pueda caer sobre esas tierras. Si no cae la lluvia un año, quiere decir que ha habido un año de sequía, y por lo tanto ellos no van a poder cultivar. Cuando eso sucede, cuando hay una crisis de sequía, entonces el Estado peruano tiene que llevarles los alimentos a estas personas. Si el Estado está comprometido en eso, no se olvide, ¿ya? Y de regadío utilizan solamente un 38%. Eso es la suerte que tienen algunas ciudades de la región andina, sobre todo en la región templada, donde tienen un río cerca y ellos utilizan ese río y hacen sus canales, ¿no? Canales de irrigación hasta que llega a sus tierras. En algunos valles interandinos se practica, en algunos, ¿no? La agricultura intensiva. Como les he dicho, es justamente en estos valles de la región quechua, ¿no? Sobre todo cultivan ellos la papa, el maíz, la cebolla, etcétera, ¿no? Y ellos son los que también podrían sufrir, digamos, de las sequías. Las partes un poquito más altas de la región andina, sabemos ya que la temperatura se hace mucho más fría e inclusive, ¿no? Puede caer no solamente lluvia, sino puede caer, digamos, el granizo o la nieve. Y eso no favorece la agricultura. Vamos ahora a la agricultura de la Amazonía. Como saben ustedes, tenemos dos regiones, lo que llamamos la selva alta y la selva baja. La selva alta, que está por encima de los 400 metros sobre el nivel del mar hasta más o menos 800, ¿no? metros, vamos a encontrar que allí abundan las montañas cubiertas de vegetación, ¿no? Y también vamos a ver que hay valles, ¿no? La selva alta tiene valles. Los valles de la selva alta son muy productivos, sobre todo en el café, el cacao, la producción de té, de coca, de tabaco, de la palma aceitera, también tiene frutas, ¿no es cierto? Y bueno,
Ahí tienen ustedes las fotos de un señor cafetalero y de otro producto tan importante como es el cacao, ¿no? El cacao. Muy bien, entonces, ¿gracias a qué? Gracias a que, ¿no? Allí, digamos, el tipo de agricultura es intensivo en los valles longitudinales, el Chanchamayos, por ejemplo, ¿no? Eh, entre otros, ¿no? Bien, vamos ahora a ver en la selva baja. Las lluvias, ¿no? En la selva alta como en la selva baja se van a dar casi todo el año, ¿no? Pero en la selva alta lo importante está en que ellos, ¿no? Tienen valles extensos, ¿no? Valles longitudinales, ¿ok? En el caso de la selva baja, más bien tenemos una agricultura extensiva. ¿Por qué va a ser extensiva? Porque si bien es cierto la selva baja tiene una mayor extensión de suelos, no todos los suelos pueden cultivarse. ¿Por qué? Porque la cantidad de lluvia que cae en la selva baja es muy intensa, mucho mayor que la selva alta. Entonces, la selva alta tiene muchas neblinas, pero la selva baja tiene demasiada ya cantidad de lluvia que cae sobre el suelo. Entonces, no todos los alimentos van a poder crecer en un suelo que permanentemente está húmedo o está mojado o está lleno de agua, ¿sí? Solamente ciertas plantas pueden crecer. Por ejemplo, una de ellas que no tiene problemas en crecer en ese barro son las yucas. ¿Se han dado cuenta? Que las yucas cuando las compramos en el mercado siempre están enterradas, tienen polvo, es un poco complicado lavarlas, ¿no? Por eso que también tiene, ¿no? Para proteger lo que viene a ser el alimento, no la cáscara, sino el alimento, las yucas por eso tienen una membrana, ¿cómo se llama? Una cáscara muy gruesa, ¿no? Han visto ustedes. Entonces, es un tipo de agricultura extensiva, ¿no? Con cultivos permanentes, migratorios y también estacionales. Se practica fundamentalmente no en todos los suelos, sino en las terrazas, que vienen a ser relieves un poco altitos por encima de los ríos. Ahí pueden crecer árboles frutales, sobre todo, ¿no? Naranjas, por ejemplo. Hay muchas naranjas, productores de naranjas en estos lugares. Se cultiva también el arroz, la yuca. En las restingas y barriales se puede sembrar, ya vimos en algún momento, ¿no? Se puede sembrar los frijoles, por ejemplo, ¿no? Bien, pasemos ahora a ver la ganadería, ¿sí? En el caso de la ganadería también se necesita de que el Perú tenga suelos, ¿no? Sobre todo suelos donde hayan pastos. Y los animales también necesitan un tipo, digamos, especial de suelos. Por ejemplo, aquí estamos viendo vacunos. El vacuno criollo, que es el que más abunda en nuestro país, ¿no? Este vacuno se le dice criollo porque viene a ser descendiente de los primeros vacunos que llegaron pues desde el tiempo de la llegada de los españoles. Ellos han tenido tantos y tantos cruces en el camino que hoy día nosotros tenemos un vacuno, es un vacuno peruano, ¿no? Pero que ha tenido como padres vacunos pues que vinieron desde Europa, muy grandes, ¿no? Muy robustos, pero los que tenemos y abundan en el Perú, el que más abunda es el vacuno criollo, que tiene menos peso, es más flaco, como ustedes pueden verlo aquí. También estamos viendo vacunos como de la raza Holstein, de las razas Brau Swiss. Ya se dan cuenta que son nombres extranjeros, porque vienen de Europa, como vienen también de los Estados Unidos. Ustedes dirán, ¿para qué vienen? Para ser aquí en el Perú, ¿no? Ser cruzados con ganado vacuno, criollo, ¿no? Para que el vacuno criollo, o las vacas sobre todo criollas, puedan tener mayor cantidad de leche. Y al cruzar con estos animales que importamos, ¿no? Desde otros continentes, robustos, grandes, sí, los descendientes del vacuno criollo pueden crecer con un poco más de, digamos, carnes, de leches, etcétera, ¿no? Bien, entonces, ya saben que la ganadería consiste en la crianza, consiste también en la selección, ¿no? Y reproducción, porque también se promueve la reproducción de estos, ¿no? Para el consumo humano, ¿ok?
ya les he explicado que el ganado vacuno es el que más tenemos, en el segundo lugar es el Brau Suisse, luego viene el Holstein, y en la selva nosotros tenemos también un vacuno conocido como cebú. Este cebú más bien no viene de Europa, sino viene de la India, ¿no? O sea, de sus padres han sido, digamos, animales procedentes de la India, ¿ok? Bien, sobre todo para la extracción de la leche. Las regiones con más cantidad de vacunos son Cajamarca, ¿sí? Antes de la pandemia estuve en Cajamarca, qué hermosa ciudad, y de verdad uno, ¿no?, se va con el carro por cualquier salida de Cajamarca, digamos en minutos, ¿eh? A los 10 minutos ya tú estás viendo vacas, ¿no? Es muy, muy importante Cajamarca. Puno de la misma manera. Ayacucho, Cusco tienen valles. Los que tienen valles, es ahí donde el vacuno se va a crecer. El vacuno no puede crecer, digamos, en medio de las quebradas. Por eso es que solamente ellos, como son animales grandes, tienen que estar en un suelo llano, ¿no? Porque con el peso que tienen, se pueden desbarrancar. ¿Qué se utiliza? Se utiliza, digamos, en el caso del ovino, ganado ovino, el de las ovejas, o sea, se usa tanto su carne como también se usa, ¿no?, su lana, ¿no? Tenemos ovinos también que importamos de otros continentes, de otros países, ¿no?, para cruzarlos también aquí. Y en el caso de las alpacas o camélidos andinos, también tenemos de varias razas. La huacaya, el suri, y también tenemos los cruzaditos, ¿no? También. Ustedes saben que es un animal protegido por el Estado. Las comunidades de la región andina las cuidan, las tienen al aire libre, porque están en las punas, comiendo su ichu, ¿no?, y utilizan la lana de estos animales, ¿no? Es importante entonces la producción de lana y cómo ellos lo utilizan. Tenemos también ganado porcino, que se refiere a los, ¿no?, a los cerdos. En Lima, por ejemplo, destaca por esa producción, y tenemos la producción también de aves, ¿no?, de pollos sobre todo, ¿no?, gallinas, pollos, que se crían acá, ¿no? Ahí está la reproducción de huevos por parte, ¿no?, de las gallinas, y aquí hacen pues que se vende huevos en cantidad, pero también se vende mucha carne de aves. Es la carne que más se consume en ciertas ciudades. Por ejemplo, la más consumidora de aves de corral es Lima. Vamos a ver ahora otra actividad, es la acuicultura en el Perú. La acuicultura, ¿no?, tiene que ver también con la producción, digamos, de animales. Podemos decir que también es una forma de domesticación, ¿no? Una actividad en la cual las especies acuáticas, como por ejemplo los peces, los moluscos, los crustáceos, también algunas plantas como las algas, ¿no? Las algas del mar, ¿no?, que son muy productivas, muy nutritivas, ¿no? Bueno, todos estos, digamos, animales y plantas van a ser, ¿no?, sembrados o criados en ambientes naturales y también en ambientes artificiales. Por ejemplo, la foto que tenemos hacia la izquierda es un criadero de truchas. Como ven ustedes, se ha construido piscinas, son básicamente piscinas. Las piscinas no están en el mismo nivel, generalmente lo hacen como una especie de graderías para que luego pueda correr el agua, ¿no? Para que pueda correr el agua, ustedes saben que las truchas necesitan hacer fuerza, nadar para crecer, ¿no? Digamos, para crecer y para tener, pues el hombre lo hace para que también esa trucha pueda tener carne, ¿no? Bien, como ven ustedes, en el centro tenemos un lugar donde se está criando langostinos, sobre todo en el departamento de Piura y de Tumbes, es donde vamos a ver, digamos, la producción de langostinos. Y en Puno, en la región de la sierra, varios sitios tenemos en la sierra donde se van a criar las truchas, ¿no? En las zonas altoandinas, básicamente. Entonces, por ejemplo, en el caso, la diferencia entre el criadero de truchas que se hace en la región andina y los construye, ¿no?, el hombre, aquí en Tumbes, que está, o sea, entre el río, ¿no?,
Tumbes y el Océano Pacífico, miren lo que han hecho ellos. Es decir, han utilizado el propio mar o las propias aguas de la desembocadura del río Tumbes, ¿no? Han hecho como una especie de corrales, ¿no es cierto? Pero son naturales, utilizando las propias aguas de donde se mezclan tanto las aguas del océano con las aguas del río. Y es ahí donde ellos van a criar langostinos. Y la crianza de tilapia, que las tenemos aquí, en San Martín, ¿no? San Martín ya sería con el río, ¿no? La tilapia. Y la tilapia se vende también aquí en Lima. Muy bien, entonces vamos a ver ahora la pesca, ¿ya? La actividad pesquera en el Perú sí es muy importante, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque desde nuestros antepasados, ¿no? Desde las culturas preincaicas, Mochica, por ejemplo, Nazca, ¿no? Chimú, que son culturas que han crecido, se han desarrollado, ¿no? En la costa, ¿no? Y entonces se ha visto cómo nuestros antepasados supieron también utilizar, ¿no? Algunos implementos para pescar en el mar, inclusive naves, ¿no? Tenemos dos tipos también de pesca, la pesca artesanal o pesca de menor escala y la pesca industrial o de mayor escala. Pues bien, la artesanal va a ser la pesca extensiva y la pesca industrial o de mayor escala será la pesca intensiva, ¿no? Es la más desarrollada. La pesca artesanal o de menor escala es la que se practica desde la orilla del mar y uno se puede ir y seguir pescando hasta alcanzar la milla número 5. Es decir, va de cero desde orillas del mar y se va con alguna nave, ¿no? Con su bote y puede ir pescando hasta las 5 millas marinas. Emplean embarcaciones que son relativamente pequeñas, solamente embarcaciones que puedan, ¿no? Entrar dentro de ella 30 toneladas métricas de peces que van capturando, ¿no? Sobre todo ellos capturan para el consumo directo, es decir, los mismos pescadores llevan a sus casas lo que han pescado. Y todo lo que les sobra, todo lo demás que les sobra, ellos lo venden. Muchas veces lo venden tocando puertas, ¿no? De las ciudades que quedan pues a orillas del mar. Y otras veces hay en los mercados que nosotros conocemos, nuestros mercados locales, ellos también pueden comprar directamente del pescador, ¿sí? También lo hacen, ¿no? Esto debe quedar así, porque en nuestro país, al tener mar, hay gente que tiene el derecho de que el Estado proteja el mar porque hay muchas familias que se dedican justamente a esta actividad. La pesca industrial o de mayor escala más bien es aquella que realizan grandes empresas que tienen maquinarias muy grandes, inclusive se les llama barcos factorías. ¿Por qué? Porque es un barco donde adentro hay refrigeradoras, adentro hay máquinas para quitar las escamas a los pescados, hay máquinas para congelar el pescado, para partir el pescado, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense, ese barco pues no va y viene todos los días. Es una embarcación que sale por varios días, está metido en el mar capturando y capturando pescado, y algunos pescados directamente los limpian, entonces los meten al refrigerador para que llegue fresco después de una semana. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante esta pesca industrial en nuestro país, ¿no? Claro que se realiza, ellos sí tienen el permiso para hacerlo desde las 5 millas hasta las 200 millas. Ellos no pueden entrar dentro de 0 a 5 millas, están prohibidos, no pueden entrar porque ya el Estado ha separado 5 millas, ¿no? A partir de la costa hacia el mar para los pescadores artesanales, ¿no? Abastecen de materia prima a la industria pesquera y al mercado externo. Es decir, estos peces ya no son para el consumo directo, sino es para llevarlos a las empresas que hacen pescado en latas, las empresas que hacen harina de pescado o aceite de pescado. ¿De acuerdo? Son muy grandes esas embarcaciones. Los principales puertos donde sí atracan estos barcos grandes son los puertos de Chicama, el de Chimbote es uno de los más importantes, tenemos el puerto de Pisco en Ica,
de Coixco y el Callao, ¿no? Que ya conocemos el Callao, ¿no? Inmenso puerto que tenemos, y las especies más extraídas por ellos son la anchoveta, que va a servir, ¿no? Para la harina y aceite de pescado, y también extrae caballa para las conservas, ¿no? Las conservas de pescado, ¿no? Y también se extrae mucho la pota, ¿ok? Bien, vamos ahora a ver otra actividad. No, vamos a ir desarrollando las actividades según sean en los ríos, en los lagos y en los lagos. Rapidísimo, porque ¿no? Vemos nosotros que, bueno, en el caso de los ríos costeños, muchos ríos nuestros actualmente se han contaminado, ¿no? Y eso ha hecho que por muchos años lo que allí existía, que eran camarones, sardinas, ¿no? Hayan dejado de existir, ¿ya? Sobre todo si ese río pasa por ciudades muy pobladas, ciudades urbanas de la costa muy pobladas, ¿correcto? Bien, los ríos que se mantienen con algún tipo, digamos, ¿no? De productos, de animales, ¿no? Naturales, los tenemos en los ríos Pativilca, Cañete, Ocoña y Camaná. ¿Qué tenemos ahí? Por ejemplo, los camarones, estos ricos camarones que nos está enseñando este señor, los pueden capturar en estos ríos, que son menos contaminados. Y también en la desembocadura del río Tumbes, también, ¿no? Se está dando actualmente la crianza de langostinos. Entonces, sí, es gracias a este río también. En el caso de los ríos de la región andina, la pesca va a ser más bien limitada, ¿no? Porque también hay contaminación allí, por ejemplo el lago Titicaca, aunque por el momento todavía podemos encontrar algo de trucha, carachi, suche y el ishpi. En el caso de los ríos amazónicos es muy variado, ¿no? Muy variado. Un mercado en alguna ciudad de Iquitos, por ejemplo, una gran ciudad, encuentra tanta abundancia y variedad de pescado como lo encontramos también aquí en el Callao, ¿no? Allí hay paiche, el pez de río más grande, ahí tienes la foto de este paiche, el zúngaro, el sábalo, la doncella, boquichico, carachama, corvina, lisa, dorado. Hay un dorado que es el dorado de aquí costeño, pero este dorado es el dorado de allá, de la selva, ¿no? El bagre y la chámbira. Bien. También encontramos, ¿no? Nos suena mucho estos nombres, nos es muy familiar, ¿no? Porque ahora hay mercados, han visto ustedes, muy buenos, ¿ah? Hay mercados donde ya están vendiéndonos pescados que vienen justamente de la región de la selva. Pasemos a otro punto, la minería. La minería es una actividad importantísima. Se dice que es la más importante en el Perú, pero ¿en qué sentido dicen que es la más importante en el Perú? Lo dicen en el sentido, ¿no? Que, obvio, ¿no? El Perú es considerado en el mundo, ¿no? Uno de los países más privilegiados gracias a nuestra cordillera de los Andes, gracias a todos estos fenómenos geológicos, ¿no? Que se producen en esta región, encontramos casi todos los minerales del mundo, ¿sí? Casi todos los que existen en el mundo existen en el Perú, ¿ya? Y aparte de eso lo consideran que es importante porque como nosotros vendemos estos minerales a países extranjeros, entonces ellos nos pagan, ¿no? Y al pagarnos ese dinero se convierte en divisas. Decir divisas es ya pensar de que es un dinero que vino producto de la venta de nuestros recursos, ¿no? Y el principal recurso que vendemos es el minero, ¿ya? Una actividad económica entonces extractiva. Tenemos hasta 3 tipos de minería. Una minería, una pequeña minería, que nosotros la llamaríamos, ¿no? La minería extensiva. Y luego tenemos la minería, la mediana minería y la gran minería. A la gran minería la llamaríamos la minería intensiva. La minería que se realiza en pequeñas cantidades es la pequeña minería, ¿no? O minería de menor escala. Ellos invierten capitales, pero los capitales que tienen estas personas pues son pequeñas.
comparadas con la gran minería, la pequeña minería, quienes intervienen en esto tienen poco capital, ¿correcto? Extraen debido a que no tienen suficiente maquinaria, tecnología moderna, les cuesta mucho extraer los productos. Así que ellos extraen menos de 350 toneladas de material al día, ¿no? Y generalmente ellos, ¿qué es lo que sacan? No van a sacar oro y plata. Generalmente la mayoría de estas minerías pequeñas extraen piedras, ¿no? Extraen piedras. Ustedes saben que las piedras pues sirven, ¿no? Sirven. Ustedes saben que hay suelos que se hacen de granito, ¿no? Y granito es un tipo de piedra, ¿ya? Y entonces inclusive arena pueden sacar. ¿La arena para qué? La arena, ustedes saben, triturándola, pulverizándola, se convierte en cemento con otros productos químicos. ¿Ya? A eso se dedican. Vamos al extremo, la gran minería, ¿ya? La gran minería, para que vean ustedes la diferencia. La gran minería es la que explota yacimientos a tajo abierto. A tajo abierto quiere decir, miren todo lo que ha transformado. En esa foto de la derecha, todo lo que se ha transformado, toda una parte de nuestra naturaleza ha tenido que ser transformada, tiene que abrirse carreteras, caminos que van a ir hasta el punto donde encuentran el mineral y lo tienen que llevar luego a máquinas para poderla procesar allí. Algo va a haber de procesamiento de ese mineral. A tajo abierto quiere decir que no lo hacen metidos en una mina, ¿no? Una mina puede ser un socavón, como túneles metidos dentro de un cerro. Hay muchos de este tipo. Por ejemplo, ustedes están viendo la foto de la pequeña minería. Eso viene a ser una mina. Se han metido por dentro de o por una parte de un cerro o de una montaña. Y en cambio la derecha es de tajo abierto. El de tajo abierto, entonces la gente ahí se ha dedicado a explorar el mineral, a desarrollar la minería, concentrar el mineral, fundir el mineral, refinar el mineral y otros procesos químicos que se le hacen al mineral en gran escala. Se extrae más de 5.000 toneladas de materiales al día. Repasemos a la izquierda. La pequeña minería extrae 350 toneladas, no más. En cambio, la gran minería extrae al día 5.000 toneladas. Imagínense la diferencia entre uno y el otro. Y existe una mediana minería donde se invierten medianos capitales, son capitales de peruanos, ¿no? Explotan yacimientos principalmente subterráneos, como ven ustedes, ¿no? Y se limita la extracción, ¿no?, de minerales, ¿no?, de ciertos minerales. Extrae más de hasta de 350 hasta 5.000 toneladas de minerales al día. ¿Ok? Bien. Los recursos mineros que nosotros tenemos son muy variados, como les decía, más de 40 tipos de metales, pero de los cuales lo que más se explota en el Perú son 16. Y el Perú va alcanzando, ¿no?, posiciones importantes en el mercado internacional, especialmente cuando nosotros explotamos el cobre, la plata, el hierro, el oro, el zinc, el plomo. ¿Por qué tenemos que vender estos productos? Porque el mercado internacional es lo que más compra. Es lo que más compra y el Perú tiene, ¿ya? El Perú alcanza, por ejemplo, el segundo lugar en la producción de cobre, de plata y de zinc, ¿no? Eso es a nivel mundial. Y cuarto lugar como productor de plomo y molibdeno. Sexto lugar como productor de oro en el mundo. El sexto país donde más se produce oro es en el Perú, ¿ya? Y estaño también. Primer productor a nivel latinoamericano, ¿en qué? En producción de oro, de zinc y de plomo. Y segundo lugar como productor de cobre, plata y molibdeno solamente a nivel de América Latina. Imagínense, ¿no? Primer productor en toda América Latina del oro, de oro. Segundo lugar, ¿no?, productor de cobre y de plata. Y estas son las principales unidades mineras. Por ejemplo, no vamos a leerlos todos, ¿ya? El cobre, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, tenemos Arequipa, tenemos Moquegua, ¿sí?, tenemos Apurímac y el Cusco.
Estos departamentos, Arequipa, Moquegua, Apurímac, Cusco, corresponden al sector sur, la región andina y sur del país. Parece que aquí, ¿no?, es donde abunda mayormente cobre. Principal productor de cobre tenemos en Arequipa, Cerro Verde. En el caso del zinc tenemos Ancash, Junín, Pasco. Allí estos 3 departamentos son de la región central, es región andina central, ¿no? Entonces Ancash, ¿no?, es uno de los que más, ¿no?, es notable en la producción de zinc. El oro, vamos a ver, Cajamarca y La Libertad. Estamos hablando de una región andina, pero que corresponde al norte. Productores de oro, Cajamarca, ¿sí? Ahora, esta producción de oro es en tierra, es decir, en tierra, ¿ya? Como las fotos que mostramos hace un rato. Si nosotros hablamos de producción de oro en otro lugar que no sea en tierra, lo tenemos en Madre de Dios. Hay mucha gente, sobre todo de la minería informal, que extrae pepitas de oro en el río de Madre de Dios, contaminando el río. Ya me parece que lo hemos tratado en algún momento. La plata, miren cómo está. Ancash, Lima, Pasco. Ahí tenemos 3 departamentos que se ubican en la región central. Ancash, Lima y Pasco. Arequipa y Ayacucho son del sur, pero son productores de plata. Lima, por ejemplo, es productor de plata. Otra vez tenemos Antamina. Antamina es unas minas que tienen, miren, ya estamos viendo, ¿eh? Aquí tiene plata y también estaba en cobre. También estaba Antamina y también está Antamina en zinc. Quiere decir que Antamina es una minera, tiene minas polimetálicas en muchos metales. Tenemos estaño en Puno, el plomo en Pasco, Lima, en la región andina central. Lima, no se olviden, también tiene una región andina, ¿eh? Y tenemos el hierro. Ahora esto no se van a olvidar. El único departamento donde tenemos una interesante producción de hierro es en Ica. Ahí está Marcona, las minas de Marcona en Ica. Bien, ahora tenemos la explotación petrolera. Está dentro del rubro también, ¿no?, de minerales, ¿no? Esta es entonces el petróleo. Nosotros tenemos algunos principales yacimientos, ¿no? Por ejemplo, tenemos yacimientos de petróleo en la costa. ¿En qué parte la tenemos en la costa? Lo tenemos en, ¿no?, Talara, en Piura, ¿no?, La Brea, Pariñas, El Alto, Los Órganos, Zorritos, etcétera, ¿no? Y también no solamente está en la costa, también tenemos tenemos plataformas, como ven ustedes aquí en esta foto. Ustedes ven que está rodeado del mar, ¿no? Este es el Océano Pacífico, frente a Piura. Entonces, esto se ha levantado. ¿Dónde creen que llegan estos tubos? Estos tubos llegan al Zócalo continental. ¿Se acuerdan que aquí hay una profundidad, ¿no?, de, no sé, 50, 100 metros, 200 metros? Y de ahí, del Zócalo continental, extraen el petróleo. ¿Se dan cuenta, no? Esto lo tenemos frente a Piura. Piura es el departamento que más yacimientos, ¿no?, de petróleo tiene. ¿Por qué? Porque ahí hay, ¿no?, nosotros hemos hecho ahí, hemos explicado que hay, digamos, una plataforma que está hundida bajo el mar, pero también tenemos, ¿no?, digamos, los tablazos, donde también hay producción de petróleo. Otra región que tenemos es la región amazónica, ¿no? En la región amazónica nosotros tenemos en Aguascalientes, en Pacapaguari, Intuto, Chivillacu o Pabayacu. ¿Ok? Entonces estos son los 2 lugares donde se extraen más petróleos, es en la región amazónica, ¿no? Ahí las tenemos. Pero, ¿qué hacemos nosotros con tener petróleo en la región amazónica? Si las ciudades que tienen industrias que necesitan petróleo están en la costa. Entonces, para resolver este problema se construyó el oleoducto norperuano, que es lo que tenemos aquí a la derecha. El oleoducto norperuano, ¿no?, el oleoducto principal, comienza justamente en la estación de San José de Saramuro. Vean en la foto, en el lado izquierdo. Ajá.
Ahí ven estación 1, San José de Saramuros. Se va dirigiendo esta tubería, ¿no? Va cruzando, ¿no?, el departamento que tenemos aquí de Loreto hasta llegar a la estación 5. Cuando llega a la estación 5, vean ustedes que hay un canal de tuberías menores que viene de la estación Andoas del norte, ¿sí? Y se llega hasta la estación 5. De la estación 5 viene a haber otro sistema de tuberías que va a cruzar lo que ya le toca de Loreto, luego viene también, ¿no?, la estación 6 ya viene a ser Amazonas, la región Amazonas, luego se dirige hasta la estación 9, que ya viene a ser Cajamarca. De la estación 9 va a cruzar las tuberías por Piura, por el norte de Lambayeque, nuevamente por Piura, hasta llegar a las orillas del mar, en Bayóvar. Ahí hay una embarcación que la está esperando, el petróleo se llena en estas embarcaciones y la embarcación luego viaja hacia el sur. Viaja hacia Chimbote para dejar petróleo, viaja hacia el Callao también para dejar petróleo, o hacia Conchán, que está en Lima, para dejar petróleo, ¿sí? Entonces esto que hemos tenido hace poco, donde ha habido un derrame de petróleo no bien conocido hace poco, ¿sí? Entonces eso puede ocurrir nuevamente, porque ven ustedes, es un camino donde vienen embarcaciones trasladando petróleo. Vamos a ver el gas natural. Donde hay petróleo hay gas natural. Entonces, ¿dónde tenemos gas, ¿no?, gas natural? Tenemos en los yacimientos de Camisea, ¿no? Eso queda en el Cusco, es el principal yacimiento que tiene más cantidad de gases, ¿no? En los lotes 56, 58, sobre todo en regiones importantes como es la Convención en el Cusco, ¿correcto? Y son empresas privadas extranjeras las que extraen el gas, ¿no? En este caso tenemos a Plus Petrol. Tenemos también en Aguaitía, esto ya queda en Ucayali, ¿no?, en el lote 31C. Tenemos el Quinteroni y Sagari, ¿no?, que se ubican en las provincias de Satipo en Junín y Atalaya. También el caso de Cusco. Y luego tenemos también gas natural en Talara, en el lote Z2P. Veamos el recorrido de Camisea en el Cusco. Hay un sistema de tuberías de traslado, ¿no?, del gas. Va del Cusco, mire, desde Camisea al Cusco, el departamento del Cusco, atraviesa Ayacucho, Huancavelica, entra hacia lo que viene a ser Ica, a la altura de Pisco, y se va la tubería hacia el norte, se va hasta Lurín. Una vez que estuvo en Lurín, ya las tuberías comienzan a ser menos gordas, porque las tuberías con las que han pasado por la sierra han sido muy grandes, demasiado grandes. Pero aquí ya desde Lurín hacia Lima las tuberías ya son como canales menores y se amplían como una red, ¿no? ¿Por qué dirán ustedes que se hace de esa manera? Porque saben ustedes que ya ahí tenemos la ciudad más grande de todo el Perú. Y no pueden atravesarse estos tubos tan inmensos que han atravesado todo lo que viene a ser gran parte de nuestra región andina, la selva y la región andina, donde hay menos población, ¿sí? Pero ya cuando entra poblaciones como Lima o Arequipa, por ejemplo, cuando entre Arequipa, ya esto tiene que ser ya con redes menores que pueden controlarse, ¿sí? Luego tenemos, a ver, el impacto que tiene la minería peruana es importante, ¿no? Cuando hablamos del impacto decimos, bueno, desarrollamos la minería, pero ¿y eso qué cola va a traer, no? El sector minero entonces se sitúa como uno de los principales aportantes, ¿no?, al total de las exportaciones nacionales que genera el Perú con todos sus recursos naturales que posee. Tiene principales metales de exportación, ¿no? Por ejemplo, ya como hemos señalado, minerales como el cobre, ¿no?, y la posición que tiene el Perú en la producción de estos es importante, ¿no? Primer productor de cobre, segundo productor de oro, tercer productor, ¿no?, digamos en el caso del zinc. Principales exportaciones mineras no metálicas también. Nosotros, digamos, tenemos fosfato de calcio, que son naturales, ¿no?
baldosas que ya se hacen, que son hechas de cerámicas, ¿no? El vidrio que se hace también ¿no? del insumo de la arena, ¿no? Y eso todo hace que podamos nosotros vender esto a países importantísimos. Por ejemplo, les vendemos a China, le vendemos estos productos a China, le vendemos a Estados Unidos, le vendemos a Suiza. Correcto, entonces el impacto es importante, no vamos a negarlo, viene divisas y gracias a estas divisas deberíamos nosotros ser un país mucho más, ¿no? Digamos, desarrollado. Solo que tenemos este problema de la corrupción que se ha ido vinculando principalmente a temas de la minería. Tenemos mano de obra minera también, ¿no? Que está dando a la población, le está dando trabajo, ¿no? Dar empleo es importante. Entonces 1.2% de la PEA, ¿no? Es de gente que trabaja en esas mineras. El 98% de las mineras informales explotan yacimientos también de oro. Ahora pasemos a ver el tema de la industria, ¿no? La industria en el Perú es una actividad económica que implica la transformación de las materias primas, como por ejemplo estamos viendo aquí, la naturaleza nos da los minerales, pero es la industria la que las va a transformar y las va a convertir en bienes. Por ejemplo, ya un bien podría ser las barras hechas de cobre. Y entonces cuando la gente, las industrias quieren trabajar con el cobre para hacer ollas de cobre, las ollas de cobre cuestan muy caras, ¿no? Ustedes saben. Ya, entonces las ollas de cobre, entonces, ¿qué hace la industria? Compra las barras de cobre, ¿no? Pero ya saben que aquí hay ollas, aquí hay alguna industria, alguna marca que haga, peruana, que haga ollas de cobre. No he visto, ¿eh? Cuando voy a las megatiendas, he visto, me ha llamado la atención algunas ollas de cobre que he visto, pero cuando he volteado para ver la marca, Made in China, Made in la India, ¿se dan cuenta? Entonces estamos transformando un poco nada más el cobre. Pero ¿por qué no seguir transformándola? De barra de cobre, ¿por qué no podemos tener una industria que haga ollas de cobre? Cuesta caro, cuesta muy caro, o sea, podría tener un valor menor en el caso peruano. Bien, mayor valor agregado es lo que queremos. Aquí decimos, se desarrolla principalmente en las grandes ciudades como Lima, que concentra el 52% de toda la industria peruana. Por eso es que un plástico acá, un vasito de plástico puede costar acá en Perú un sol, acá en Lima, un sol. Pero vete a comprar un vaso, ese mismo vaso en Arequipa. Ya te los venden en 2 soles, 3 soles. Imagínate, un vaso. Cuesta que un sol. Ya cuando esto se traslada por el comercio, porque Arequipa no tendría, pues no, de repente no tiene fábricas de plástico. No, pero se hace caro. Necesitamos darle valor agregado. Arequipa es la segunda ciudad que tiene más industrias. Pero miren, si Lima tiene el 52,8%, casi 53%, Arequipa tiene 6%, el 6% nada más. ¿Qué desigualdad? ¿No se dan cuenta ustedes? Eso es desigualdad. Tenemos que promover que haya más cantidad de industrias en cada región de nuestro país. Industria básica o pesada. Se divide en 3. La industria metalúrgica, la industria siderúrgica y la industria petroquímica. La industria metalúrgica es la que hace procesos menores. Por ejemplo, ya en una mina el minero ya extrajo las piedras o los minerales. La metalurgia lo que hace es quitarle las impurezas. Como ven aquí, este señor que tiene en su mano una piedra, uno lo ve de distintos colores. Esos colores es porque esta piedra tiene minerales. Y lo que hace la metalurgia es separar esos minerales, ¿ya? ¿Dónde se va a separar? En las refinerías. Por ejemplo, la refinería de Cajamarquilla que queda en Lima. ¿Ok? Bien. Esta refinería trabaja con ácido sulfúrico, ¿no? Por ejemplo, puede producir ácido sulfúrico de haber refinado, digamos, esta piedra, ¿no? También de ahí puede sacar el zinc metálico. Ya aquí el zinc metálico ya está
libre de impurezas. Todo es zinc. ¿Mm? Bien, la industria siderúrgica trabaja con digamos, el hierro. El hierro lo lleva a unos centros donde ya se funde el hierro, o sea, se derrite el hierro, ¿ya? Y con el hierro hacen varillas de acero. O sea, la siderúrgica nos permite eso, ¿no? Trabajar con el acero y hacer varillas de acero. Ustedes saben que es un metal súper poderoso, ¿no? Luego tenemos la petroquímica. La petroquímica utiliza materia prima pues que deriva del petróleo. Es decir, vamos a tener el gas natural o el crudo del petróleo, ¿no? Como ven ustedes, el petróleo va a la refinería para convertirse en brea, esta brea que le ponen a las pistas, ¿no? A las asfaltadas. La refinería también nos da gasolina, querosene y otros productos derivados del petróleo. Y con el gas natural que sale, produce gases importantes para la industria petroquímica, por ejemplo el etano, el metano, el butano. Se va todo esto a la industria petroquímica y pueden hacer, como ven ustedes, productos que luego ya la gente que utiliza estos productos químicos lo va a comprar, como por ejemplo esta bolsa de nitrato de amonio. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces todas estas tres es la industria básica o pesada. Ahora les voy a decir algo. En el mundo entero, los países más desarrollados tienen esta industria básica o pesada. Y es la principal industria que tienen los países más desarrollados. Es la principal industria que tienen. Es la que le produce mayores valores agregados cuando esos países como China, Rusia, Estados Unidos, Canadá, venden productos derivados de esta industria básica o pesada. Eso, ¿correcto? Van a vender los productos, no la parte primera que están viendo aquí en esta diapositiva. No, porque esto se hace en Perú. En Perú es que se trae desde la piedra y ya se va a separar los minerales. No, lo que hacen en estos países desarrollados es comprarle a Perú, ya hechecito, así ya está amarradito todo, lo compramos. Ellos lo compran. Y a partir de eso que compran, hacen la olla de la olla de cobre, de acero, ¿no? Quirúrgico, porque ahora venden también, ¿no? Ollas especiales de acero quirúrgico. Ah, correcto, ya, listo. Eso es lo que ya ellos hacen. ¿Ok? A nosotros nos ha tocado la parte más chanchita, digo, ¿no? Chanchita digo de que es porque es el que nos ensuciamos más, es el que hay que sudar más, trabajar más. A ellos les ha tocado la parte más cómoda, la de que va a usar ya, ¿no? Con unos cuantos arreglos, ya en otros países utilizan eso, ¿no? Le dan el valor agregado a otros. Industria de bienes de equipo. Esto es lo que hacen ellos. O sea, los países más desarrollados, con lo que ya nosotros le hemos dado, ellos van a hacer estas cosas que nosotros también hacemos, pero en pequeña cantidad, ¿ya? Desarrollamos la industria metalmecánica. Por ejemplo, ven ustedes a la izquierda, se van a hacer prácticamente rieles para el ferrocarril, estas rieles que sirven para, este es un submarino parece, ¿eh? Yo estoy viendo como una especie de submarino, o es un avión, no lo sé. Parece una especie de submarino. Estas plataformas, entonces, puentes, construcciones navales, rieles para ferrocarriles, lo hacemos en Cima. Modasa, ¿qué hace? Materiales de transporte, como carrocerías para los ómnibus, eso hacemos nosotros, ¿no? Claro que los insumos para hacer un vehículo como un ómnibus de transporte por carreteras, muchos insumos los compramos, los tenemos que traer de otros países desarrollados, pero toda la vestimenta de ese carro lo hacemos ya aquí en Perú, ¿ya? Modasa, materiales de transporte y de carrocerías. También se hacen grupos electrógenos. MEPSA, ¿no? Tenemos ahí máquinas o aparatos de molinos de anillo. Esto sirve para triturar. Desde las empresas incluso que hacen arena, necesitan máquinas poderosas para poder transformar la arena, pues, ¿no? En polvo, ¿no? Como para la industria del cemento, ¿correcto? Pero bueno,
esas máquinas se hacen acá. O estas también molinos de anillo para triturar los granos de maíz, de garbanzos, de todo tipo de menestras, ¿no? De semillas duras. Se pueden hacer polvo con estas máquinas poderosas, ¿no? Todo esto es metal mecánica, ¿no? Materiales de la construcción también entra dentro de esta industria de bienes de equipo. Por ejemplo, las industrias que producen cementos en Atocongo, Chilca, ¿no? En Junín, La Libertad y Arequipa, y tenemos también los que producen ladrillos, ¿no? Ladrillos, han visto estos que son de color naranjas, ¿no? Lo hacen obviamente, ¿no? Con productos químicos y también obvio que utilizan la piedra, ¿no? Vamos a la industria eléctrica. La industria eléctrica es importante también porque gracias a que se transforma la energía hidráulica, la podemos transformar en energía eléctrica, ¿ya? Esas serían las centrales hidroeléctricas, que son las más importantes, las que más abundan en el país. Tenemos 83 centrales hidroeléctricas que generan, ustedes vean qué importante, la mitad de la producción de electricidad que nosotros consumimos viene de centrales hidroeléctricas. Luego tenemos 47 centrales térmicas que generan el 48%, o sea que entre las centrales hidroeléctricas y las centrales térmicas prácticamente tenemos el 98% de la electricidad y solamente un 2% de esa electricidad viene de energías renovables. Mi gran deseo es que se haga al revés, ¿no? Que en un futuro, con ustedes ya profesionales, hagan que las energías que nosotros obtengamos, que lo que queremos es una energía eléctrica, provenga de las energías renovables. Eso es lo que tanto deseamos nosotros, ¿ya? Porque esta es la que se va a renovar. En cambio, las otras no. Las centrales hidroeléctricas, ¿no? De todas maneras, van a utilizar en algún momento petróleo para mover las grandes máquinas que tienen. ¿Va a producir electricidad? Sí, pero para mover esas máquinas va a usar petróleo. En el caso de las centrales térmicas, de la misma manera, ¿no? De todas maneras van a utilizar estos insumos. Bien, entonces tienen ustedes aquí las áreas donde se está produciendo estas energías. Por ejemplo, en el norte, en lo que viene a ser el Perú del Norte, tenemos la central hidroeléctrica de Huallanca, del Carhuaquero y también del Gallito Ciego, ¿no? Y en región andina, ¿no? Porque estas centrales hidroeléctricas tienen que hacerse entre las montañas, especialmente donde hay cañones, donde hay caídas de aguas, ¿no? Importantes, ¿ya? Tenemos la central térmica de Jaén, la central térmica de Talara también, ¿no? Tenemos centro, en el Perú de la región central, tenemos para Lima, central hidroeléctrica para Lima, tenemos Huinco, Huampaní, Matucana, Moyopampa y Cayahuanca. Utilizamos para eso las aguas del río Rímac y de su principal afluente, ¿no? El río Santa Eulalia. Esta entonces es la que nos ha proporcionado, ¿no? Digamos, electricidad por muchos años, pero ha sido insuficiente. Es por eso que desde el río Mantaro, desde el departamento de Huancavelica, allí se ha construido la central hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayolo. Muy cerca está la otra central que se llama Restitución. Y gracias a esto es que Lima tiene electricidad. Miren, todas las centrales que han tenido que activarse están cerca de la región Lima para que Lima tenga la industria, porque tiene que hacerlo, porque ya hemos visto que la mayor parte de la industria está en Lima y por lo tanto tiene que llegar aquí, ¿ya? Luego tenemos también las centrales térmicas de Chilca 1, Chilca 2 y de Calpa también en Lima. Centrales hidroeléctricas en el sur tenemos la central hidroeléctrica de Charcani, que utiliza las aguas del río Chile en Arequipa. Luego tenemos la central hidroeléctrica de Machu Picchu, que utiliza las aguas del río Urubamba. Esto queda en el Cusco. Y Sangabán la tenemos en Puno. Y ya luego en el sur, en Iqui, Moquegua, donde también hay algunas menores, ¿no?
centrales hidroeléctricas. Vamos a ver ahora aquí industria ligera o de consumo. Esta industria ligera o de consumo es la que nosotros aquí en Perú es la que más tenemos. Pero como su nombre lo dice, ¿no? En un momento yo destapo una botella con una gaseosa, me tomo la gaseosa y chao, se terminó. Se terminó ya el producto. O sea, son cosas que se fabrican, pero ya están aquí, pero que se consumen muy rápidamente, muy rápidamente, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, de la industria pesquera, los derivados pues del pescado, por eso es que hay fábricas, ¿no? Que hacen enlatados, ¿no? Enlatados de pescado, y esos están ¿en dónde? En Chimbote, Paita y también aquí en el Callao. Pero hay otras fábricas que hacen con, digamos, la anchoveta, hacen harina de pescado o aceite de pescado. Los lugares más importantes donde hay esta industria es Chimbote, en Chicama, en Chancay, en el Callao y también en Pisco, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros con las semillas o las pepitas del algodón, las pepitas de la aceituna o del fruto de la palma? Hacemos aceites vegetales, ¿no? Las principales fábricas de aceite están en Lima, Ica y Piura. Para hacer harina de fideos o harina de trigos, lo tenemos en Lima y Piura. Para tener azúcar refinada, azúcar rubia, azúcar morena, ¿no? Tiene que ser siempre en los lugares donde se está cultivando, ¿no es cierto?, el azúcar. Entonces, eso queda en La Libertad, en la costa La Libertad, Lambayeque y también en Lima. Dense cuenta que estos productos están, ¿no? Las fábricas de estos productos están allí cerquísima donde está el campo de cultivo, donde han traído la materia prima, ¿ya? Por ejemplo, para hacer telas, las telas se pueden hacer de algodón, se pueden hacer de lanas de ovino, de alpaca. ¿Dónde voy a encontrar entonces estas industrias? En Lima y el Callao. En Lima y el Callao, ¿sí? Muchas veces la fibra de alpaca, solamente lo que pueden hacer en la región andina puede ser convertirla en un hilo, ¿no? Hilo y hacer una madeja de alpaca. Pero ya cuando vamos a hacer la tela de fibras de alpaca, tienes que venirte a Lima. En Lima es donde están esas fábricas que hacen la tela. ¿Ya? Si tengo la leche, ¿dónde iría? Pues, ¿dónde está la leche? ¿Dónde están las vacas? Están en Cajamarca, están en Lima. Lima, Cajamarca, están también en Puno. Pues bien, entonces, en ese caso también, ¿no? Hay las industrias más importantes, están en Arequipa, están en Cajamarca y están en Lima. No hay fábricas lecheras en otras partes. Más bien en otras partes lo que hacen es vender la leche fresca, ¿no?, de la vaca hacia la población, ¿ya? Los embutidos están centrados, las industrias están en Lima y el Callao. Para hacer cueros, peletería, eso, ¿no? Pueden obtenerse las pieles en varios departamentos, pero donde están las industrias mayores que ya van a vender sus productos para la industria del calzado, están en Lima, La Libertad, Arequipa, Cusco, Cajamarca y Puno. Y las bebidas, que pueden ser las gaseosas, pueden ser, no sé, esas cajas de refrescos de frutas, ¿no? Esas fábricas están en Lima, Arequipa e Ica. Como ven, casi todo, ¿no? Casi todo está concentrado, digamos, aquí en Lima. Con respecto al comercio, vamos a ver que tenemos un comercio interno y un comercio externo. En cuanto al comercio interno, es muy variado, ¿no? En el caso del Perú, tenemos desde los mercados donde son especialistas en vender no solamente frutas, el gran mercado de Lima, donde ya encontramos toda la diversidad, ¿no?, de productos que se hacen en todo el país, que por la noche van llegando hacia Lima. En avión o por carretera llegan esos productos hacia el gran mercado de Lima, que está en Santa Anita. Tenemos el mercado tradicional, ese mercado que tenemos cerca de la casa, ¿no? Es local, ¿no? Tenemos el comercio ambulatorio. Esto ha crecido en los últimos años y ya nos hemos dado cuenta que no puede seguir así por el tema de los contagios cuando hay epidemias como la que estamos viviendo, ¿no? Los supermercados. Parece ser que es de la elección de muchas personas, ¿no? En los supermercados, porque está todo ordenadito. Eso ha aprendido también el mercado tradicional.
si no se ordena, no presenta las cosas, ¿no?, de una manera limpia, ordenada, y permite que las personas elijan lo que quieren llevar, ¿no?, que es algo que hacen los supermercados. Hemos visto, si no se aprende eso, entonces van a tener un gran competidor con el supermercado. Y tenemos los distintos centros comerciales, son grandes almacenes, ¿no?, donde podríamos decir que ya no tenemos prácticamente centros comerciales que sea de netamente peruano. No, no, no. Ustedes entran aquí y ustedes verán que allí hay capitales extranjeros que manejan esto, ¿sí? Necesitamos algo que sea nuestro, ¿no? Pero estamos viendo que no existe. Bueno, tenemos el comercio exterior. Tenemos dos tipos, comercio por importación y exportación. Decimos que es por importación cuando obviamente nosotros compramos del extranjero algunos productos, ¿no es cierto?, que nosotros necesitamos porque no los producimos. Y las exportaciones más bien son actividades por las cuales nosotros vendemos a un país extranjero algo de lo que ellos necesitan dentro de nuestros recursos naturales. No se olviden. Por ejemplo, tenemos dos tipos de productos, ¿no?, que nosotros exportamos, vendemos a otros países. Los productos tradicionales, que son aquellos que nosotros ya hemos vendido este producto desde hace muchos, muchos años atrás, ¿no? ¿Cuáles son? Ustedes lo ven ahí. Ya desde hace muchos años atrás vendemos los minerales, vendemos la harina de pescado, vendemos el petróleo, vendemos el café, ¿sí? Y más bien los productos no tradicionales son aquellos que apenas hace unos 20 o 30 años, ¿no?, atrás los venimos vendiendo. Por ejemplo, en esa lista están las uvas, los arándanos, que ahora están de moda, ¿no? Se ha abaratado los arándanos inclusive, porque estamos produciendo mucho. Y miren, mucho de este arándano se los llevan al extranjero, los vendemos. Los espárragos también, fosfatos de calcio, alambres de cobre refinado. Aquí también pueden entrar algunos productos de pescados, por ejemplo, puede entrar la pota. Sí, la pota esta, ¿no?, los chicharroncitos de pota, y qué rico, ¿no? Este producto también se vende a otros países, ¿ya? ¿Correcto? Miren, si yo digo harina de pescado, es producto tradicional, pero si yo digo pota, no, ya es producto no tradicional. Son productos que se exportan en poco volumen, pero que tienen mayor valor agregado, de todas maneras. El transporte en el Perú, ¿no? Tenemos una variedad de formas de transportarnos, ¿no?, a través del Perú. Tenemos, por ejemplo, la red vial nacional, que comprende, vean ustedes en este mapa, comprende básicamente, voy a ver si hay otra figura, sí, lo vamos a tratar en la siguiente. Tenemos entonces la red vial nacional, que está conformada por 3 ejes longitudinales y 20 transversales. La red vial departamental son todas estas carreteras, ¿no?, que atraviesan una región, un departamento, ¿ya? Y red vial vecinal ya viene a ser ese mapa donde nos muestran las calles, las cuadras, las avenidas, los pasajes, los parques, las plazas, la red vial vecinal. Lo que nos interesa más es la red vial nacional, ¿no? Vamos a ver. Los ejes longitudinales son los más importantes. Aquí está pintado en color amarillo la carretera panamericana, así la llamamos nosotros. Desde Lima, exactamente desde Santa Anita hacia el norte, le llamamos carretera panamericana del norte, ¿ya? La panamericana norte. Y desde Santa Anita hasta llegar a Tacna, frontera con Chile, le llamamos carretera panamericana del sur. Carretera panamericana del sur. Es la más importante, ¿correcto? Totalmente está asfaltada. La que está pintada en rojo, que va desde, como ven ustedes, va desde Piura, ¿no?, en el norte, atravesando la región andina, asfaltada ya en muchas zonas está asfaltada, es poco lo que queda ya para asfaltar, y llega, como ven, hasta Desaguadero.
la carretera longitudinal de la sierra. Tiene 3.505 kilómetros, un poco más que la Panamericana Norte, porque tiene más quiebres, ¿no? Más quiebres tiene, ¿no? Porque está bordeando las cordilleras. Y luego tenemos en verde la carretera longitudinal de la selva, también llamado Arquitecto Belaúnde Terry. ¿Sí? Como ven ustedes, hasta solamente una parte, ¿no?, de la selva avanzado y es asfaltada, la longitudinal de la selva, y hay una parte pespunteada en verde, que hay camino, pero no está totalmente todavía asfaltado, ¿ya? Hasta llegar hasta Madre de Dios. Ahora veamos el eje transversal, que son aquellas carreteras que van comunicando la costa con la sierra y luego con la selva. Por ejemplo, aquí tenemos la carretera, es la carretera central, ¿no? Como ven, es la carretera central, es importante para nosotros porque sabemos que parte, ¿no?, de Chosica, es decir, de Lima, tenemos que llegar hasta Chosica, de Chosica va atravesando, miren, a Matucana, San Mateo, Río Blanco, Cazapalca, Ticleo, es ahí ya donde, a mí al menos me va a dar el soroche. Vamos a pasar Morococha y luego vamos a, ¿no?, ir hacia La Oroya. La Oroya, un centro minero, ¿no? Bien. Aparte de esta carretera tenemos la carretera de Olmos, Corral Quemado, que está en la parte más al norte, pero que es importante porque también va a vincular, ¿no?, varios departamentos, ¿no? Nos va a vincular con uniendo, ¿no? Digamos, Olmos, que está en Piura, ¿no?, puede llegar atravesando, digamos, Piura hasta llegar a Corral Quemado, ¿no?, entre otras cosas. Tenemos también la carretera central, que es la que ustedes han visto, y tenemos la carretera interoceánica sur, creo que la tenemos acá. No, esto ya es para, digamos, ver el tema del transporte, ¿no? Bueno, no tenemos mapas, pero ustedes en las separatas sí van a encontrar, digamos, estas carreteras que son, ¿no?, transversales, pero son importantes, ¿no? La carretera interoceánica sur, por ejemplo, ¿no?, es una carretera que prácticamente viene de la frontera con el Brasil y luego va a ir pasando, pues, por algunas regiones como el Cusco, y luego va a llegar, fíjense ustedes, la idea es que llegue hasta los puertos en Ica, tenemos el puerto de Marcona, en Arequipa, que tenemos el puerto de Matarani, y en Hilo, que tenemos ahí el puerto de Moquegua. Entonces, no se olviden que esta carretera, ¿no?, que se conoce como Interoceánica Sur, la idea es, digamos, importante. Se ha ido uniendo ya carreteras que habían estado asfaltadas, ¿correcto? Pero lastimosamente todavía no tenemos una mayor producción allí, ¿no?, o sea, una mayor vinculación. La idea es que desde el Brasil se animen a transportar sus productos por la carretera interoceánica sur. De esa manera podrían ingresar más divisas también para el Perú. Bien, las carreteras de enlace y ramales son aquellas ya que son cortas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos desde Lima hasta Canta. Aparte de lo que son las carreteras, que ya ha sido difícil construirlas porque nuestro país es un país con región andina y eso complica un poco el asunto, ¿no? Pero gracias a que en los años anteriores también se ha ido construyendo vías del ferrocarril. Entonces, para las vías del ferrocarril tenemos nosotros el ferrocarril del centro, que como ven ustedes en el mapa, parte del Callao a Lima, y de Lima se va a ir hasta La Oroya. Ahí van a haber dos ramales, una que se va al Cerro de Pasco y la otra que se va a ir hasta Huancavelica. Esta ferrocarril se usa sobre todo para el movimiento de los minerales. En cambio, el ferrocarril del sur y del oriente se va a utilizar desde Arequipa, va a irse hasta Puno, ¿no?, y Juliaca, y de Juliaca se va a ir hasta el Cusco. A esa le vamos a llamar ferrocarril del sur. Y ferrocarril del sur oriente viene a ser ese ramal chiquitito que va de Cusco hasta Machu Picchu.
esa vía, este pequeñito, ¿no? Esta distancia es la que más se usa en el Perú, más que los otros ferrocarriles. ¿Por qué? Porque por el turismo. Como todos sabemos, los turistas llegan a Lima y luego de Lima quieren viajar inmediatamente al Cusco. El transporte aéreo, debido a las condiciones también geográficas de nuestro país, tenemos aeropuertos un poco complicados, pero las tenemos. El tema está en que son cortos, las vías del aterrizaje, las pistas de aterrizaje son cortas, ¿ya? Y entonces por eso los aviones tienen que ser no aviones grandes como existen en Europa y Estados Unidos, sino tienen que ser más bien medianos, de pequeños a medianos, pero de los grandes que se mueven a través de Europa no las tenemos porque nuestras pistas no dan. La única que está preparándose para recibir ese tipo de aviones es el aeropuerto Jorge Chávez, que queda en el Callao. Ya es el único que se está preparando. Me parece que el plazo termina de aquí a 2 años. Parece, ¿no? Me parece, porque han avanzado. Tenemos luego transporte acuático. El puerto mayor, los puertos más grandes son Talara, Paita, Salaberry, Chimbote, Callao y San Martín, ¿no? Y en el sur está los puertos de Matarani y de Hilo. Los puertos son lugares extraordinarios, no se pierdan de visitar alguno de estos puertos, porque el movimiento en los puertos es pues fenomenal, ¿no? Es tremendo. Puertos menores tenemos en Guarmey y en Casma, en la costa central. Sobre el transporte fluvial, esta se va a practicar fundamentalmente, obviamente, en la selva, ¿no? A través de los ríos Amazonas, el río Ucayali, el río Guayaga, Madre de Dios y hasta Puerto Maldonado. Bueno, allí a orillas de este río se encuentran los principales puertos también, ¿no? Las naves que ellos tienen son naves especiales, como ven, para transportar a personas, ¿no? Y este transporte se hace en el curso medio y en el curso bajo de algunos de estos ríos. El río que más se utiliza para esta navegación es el río Ucayali, ¿ya? El río, ¿no? que se utiliza. Bueno, el turismo también es una actividad económica muy importante en el caso peruano. Está siendo, digamos, desarrollado a través de lo que es el Ministerio, ¿no?, de Comercio Exterior y también el turismo, y ellos son los que fomentan, pues, ¿no?, la visita de los turistas extranjeros o nacionales a través de nuestro país, ¿no?, sin dañar lo que es el patrimonio nacional. Esto, por ejemplo, es muy beneficioso porque estos turistas nacionales e internacionales usan los servicios de todas las comunidades, ¿no? Los hoteles, los restaurantes, los museos, ¿no? Bueno, todo sitio para el extranjero, para el que no conoce quiere visitar, y en todos paga. El extranjero paga un poco más que el nacional. Bueno, debe ser así, ¿no? Debe ser así. Bien, entonces ahí tenemos, y miren, tenemos tantos, ¿no?, tantos atractivos que han recibido también categorías muy importantes a nivel internacional que podemos seguir explotando. Y yo digo, entre la minería y el turismo, me quedo con el turismo. Me quedo con el turismo. Bueno, sobre las preguntas tenemos en la separata, ¿no?, que no están tan difíciles, se tratan de temas en realidad que son sencillos. Para la primera pregunta, ¿no?, sobre lo que nos dicen, verdad o falsedad sobre la agricultura, pues vamos a encontrar B, que es la respuesta aquí en este caso. Lo único verdadero que aquí está apareciendo es justamente que esta actividad, porque se está refiriendo a la agricultura, ¿no?, intensiva, ¿ya? Por ella nos están preguntando, ¿no?, verdadero o falso. Entonces, la agricultura intensiva, ¿qué tiene? Reservorios y sistemas de riego tecnificados. Eso es lo único verdadero que aparece aquí. La respuesta está en B. Vamos a la pregunta número 2. Lo estoy haciendo así un poco acelerado porque está muy extenso este tema el día de hoy. La segunda pregunta nos están señalando sobre la industria, ¿no? Nos dicen, respecto a la industria, establezca el valor de verdad o de falsedad. Entonces, la respuesta correcta aquí es C.
Es decir, 3 en romano es verdad. El mayor desarrollo de la industria textil se concentra ¿en dónde? En Lima y el Callao, que tiene la mayor parte de las industrias. Y también es 4 en romanos. La Pampilla y Conchán son 2 refinerías que se encuentran al desarrollo, que contribuyen al desarrollo de la industria petroquímica. La Pampilla que queda aquí, ¿no?, en Ventanilla, y Conchán, que queda en Lima. Esas 2 son verdades, o sea, la clave correcta es la clave C. Luego tenemos en la tercera pregunta, viene, ¿no?, sobre la reactivación económica a través del turismo se convierte en una gran actividad, ¿no es cierto? Si un turista desea ir de Lima a conocer Chan Chan y otro tiene pensado partir de Pisco hasta la ciudad de Huamanga, ¿por qué carreteras tiene que deslizarse? Yo diría entonces, el primer turista que va de Lima a Chan Chan, ¿qué va a utilizar? La carretera longitudinal de la costa, o panamericana también se llama, ¿no? Y el segundo turista tendría que utilizar, si se va de Lima hasta Pisco, utiliza la Villa de los Libertadores. Se va a ir hasta Ayacucho. Primero se va hasta Pisco y de Pisco se va hasta Ayacucho. Esa carretera de Pisco hasta Ayacucho se llama Vía de los Libertadores. La clave correcta es la clave D. Y la pregunta 4 es la que nos dice, ¿no? Aquí hay que vincular. No les había hablado de los nombres que tienen los aeropuertos, no les había mencionado, pero ¿cuál conocemos? A ver, el Jorge Chávez, ¿no? El Jorge Chávez, a ver, ¿dónde está el aeropuerto Jorge Chávez? En el Callao. Entonces vinculamos 4 en romanos con B. 4 en romanos con B. A ver, busquen en sus alternativas. 4 en romanos con B, ¿dónde está? En A. Cuarto romano B no está en B. Cuarto romanos en la clave C, no, ahí dice D. Y cuarto dice en A. ¿Cuál es la única que puede ser la solución? A, ¿no es cierto? A, porque es la única que tiene cuarto en romanos, Jorge Chávez, vinculado con ese. Es el principal aeropuerto del Perú, localizado en el Callao. Oh, y esto lo he resuelto de esta manera, qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza, no, es lo único que sé, porque me olvidé de los demás. Entonces, esta es mi salvación, ¿sí o no? Correcto, muy bien, estas son las respuestas. Ahí he empleado, ¿no?, un camino del más vivo, o sea, no, ya con esta, estoy seguro que esta es, ya los demás no me acuerdo, no sé, ya listo. Pero puedes equivocarte también, hay que leerlo todo en realidad, puede haber sido una trampita, pero en este caso es lo correcto. Bien, entonces nos vamos ahora a Cívica. Cívica también está un poco extenso, este curso que ustedes tienen es toda una historia, pero bueno, ustedes poquito a poquito, así, poco a poco. La primera no la van a saber toda, ¿no? Ya, listo, poco a poco, ¿ya? Vamos hoy día entonces a trabajar los organismos autónomos del Estado. Necesitamos tener nosotros organismos autónomos porque estos organismos muchas veces inclusive, les voy a decir, ¿no?, se enteraron que en esta semana parece ser que entró también Contraloría, ¿no?, a la casa donde está el presidente, ¿no? O sea, hasta digamos, ¿dónde? Hasta el palacio, ¿no?, presidencial. Entonces, Contraloría puede entrar al palacio presidencial. Uno puede decir, no, pero ahí vive el presidente, desde ahí gobierna el presidente, ¿no? Entonces no puede entrar un contralor. Sí, se necesitan organismos autónomos porque van a ser personas y son instituciones que por la importancia de la función que tienen, muchas veces van a enfrentarse a una alta autoridad como puede ser el presidente de la República, como puede ser inclusive un juez. Entonces, por eso es que estos organismos autónomos existen, están escritos en el artículo 200 de la Constitución Política del Perú, ¿ya? Del Perú. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ¿qué cosa es la Contraloría General de la República? La Contraloría General de la República es, digamos, esta institución que lo que va a hacer es
manejar todo el sistema, digamos, de control a nivel de todo el Perú, ¿no? Entonces, ¿qué funciones tienen? Por ejemplo, ¿qué funciones tendrían? Están relacionados con el uso adecuado de los recursos que tiene el Estado. ¿Se dan cuenta ustedes de eso? Está entonces ahí, implica, ¿no?, que todo aquello que sea hecho por el Estado, que se haya sido comprado por el Estado, que sea parte de lo que maneja el Estado, obviamente que todo funcionario tiene que usarlo de la mejor manera, porque no es algo que sea para él, ¿no?, solamente para él. Eso se dice que es el órgano, ¿no?, superior del Sistema Nacional de Control. Y entre su otra función que tiene, por ejemplo, es supervisar la legalidad de cómo se está manejando el presupuesto. Digamos, inclusive un ministro puede entrar, ¿no? O sea, Contraloría puede visitar al ministro y decirle, oye, ¿cómo están aquí ustedes usando el presupuesto? Porque el presupuesto tiene que ser dado para las obras, por ejemplo, de un ministerio. No puede estarlo gastando en otra cosa que no le competa, ¿me entienden? También ellos fiscalizan la ejecución del presupuesto también de las regiones, no solamente de todo el Estado, sino de cada región y de cada municipalidad. Las operaciones de la deuda pública. El Perú puede tener deudas con otros países. Entonces, lo que hace Contraloría es supervisar cómo se está pagando esa deuda. De repente estamos pagando de más, ¿no? Ellos tienen que controlar. También ellos siempre están viendo todos los actos de las instituciones sujetas a control. Por ejemplo, nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos es una entidad pública, una universidad pública, por lo tanto, también todo, a ver cómo está manejándose el presupuesto que tiene la universidad, a ver cuánto le están pagando a los profesores. ¿Es lo correcto? Ya, listo. Según digan las normas, ¿no? Ah, están gastando en tal cosa, a ver, si es una universidad y está comprando, ¿qué? Piscinas. Estas piscinas que ahora venden, ¿no? Para las casas, están comprando piscinas. ¿Y eso qué? ¿Qué es? ¿Tiene que ver con la universidad? Ah, ¿ya? Todo eso es lo que la Contraloría, digamos, va a ver, ¿sí? Para cuidar, obviamente, para proteger los recursos que tiene el Estado. El Banco Central de Reserva, ¿para qué está? Muchos creen que el Banco Central de Reserva es un lugar donde yo puedo ir y ahorrar mi dinero. No, este banco no es un banco privado. No, no es un banco de ahorros. Este Banco Central tiene una función muy importante: regular la moneda y el crédito del sistema financiero. Quiere decir que entonces el Banco Central de Reserva evita o está siempre atento a fenómenos que ustedes deben conocer un poco, ¿no? La inflación, por ejemplo. La inflación, ¿no? Ellos están muy atentos en el valor que tiene nuestra moneda. Hay veces el valor de nuestra moneda puede aumentar o puede disminuir. Y eso hay veces no lo manejamos desde el Perú. Hay veces esas cosas se manejan desde el exterior. Cuando hay crisis económicas a nivel mundial, eso se va a repercutir también sobre nuestra moneda. Entonces lo que hacen aquí en este banco es tratar de, más o menos ellos conocen, ¿no? Son economistas, están muy metidos en esto, entonces ellos regulan la moneda, de tal manera que el valor de nuestra moneda corresponda a cómo nosotros también hemos ido produciendo valores a través de la industria, a través de las actividades económicas que nosotros tenemos. Por eso es importante trabajar, porque estas actividades económicas hacen que nosotros tengamos un dinero y ese dinero está reflejado en esas actividades. Si no trabajamos, no hay empleo, no hay trabajo, ¿no? Estamos en una crisis, no hay empleo, entonces empieza la inflación, ¿no es cierto? Por eso ellos controlan mucho estas cosas. Ellos son los que informan al país, ellos administran las reservas internacionales que tienen también a su cargo. Las reservas internacionales son pues capitales que están colocados, son nuestros, pero están colocados en bancos extranjeros, ¿no? Ganando también intereses, obviamente, ¿no? Ellos son los que informan al país sobre las finanzas nacionales, administran también la rentabilidad de los fondos y ellos, algo muy importante, ellos son los que mandan, ¿no?, elaborar los billetes y las monedas que van a circular dentro de nuestro país, ¿no? Hemos tenido por ahí un presidente alguna vez
que hizo que se produjeran muchos billetes, muchas monedas, pero ¿saben qué? La gente no tenía trabajo. Al contrario, no trabajaban porque no había fuentes de trabajo, era una crisis económica. Entonces la salida no era hacer más billetes. Al hacer más billetes y monedas, perdía valor nuestra moneda, perdía valor todos los días. Eso se llama inflación. Para evitarlos, entonces, tiene que ser cuando haya progreso y economía nuestra, y estamos teniendo reservas, quiere decir que también la moneda va a la par. Tiene que ir a la par, de forma equilibrada. Eso lo están viendo seguramente en economía, ¿no? Bien, tenemos otro aquí, la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Estas superintendencias son las que cuidan que el dinero del público que hemos invertido en estas empresas manejen bien el dinero. Por ejemplo, yo puedo tener un ahorro en el banco. Entonces el banco, obvio que está utilizando mi dinero, pero yo lo he llevado porque pues hay muchos ladrones, ¿no? No lo necesito ahora y así que lo estoy ahorrando. Y ahorrando para producir también algunas ganancias. ¿Ya? Pero ¿qué hace el banco con mi dinero? Tiene que invertirlo, lo invierte en la industria, lo invierte en la exportación, importación, qué sé yo. Lo que tenga que hacer tiene que ser legal, porque si no lo hace, digamos, legalmente, quiere decir que está poniendo en peligro mi ahorro. ¿Y quién ve que no lo sea? La Superintendencia de Banca y Seguros. Así sea que yo haya depositado en una mutual, lo haya depositado en una cooperativa, ¿no? Tiene que ser una institución legal. ¿Correcto? Entonces ellos preservan los intereses de los depositantes que hemos asegurado ahí nuestro dinero. Ellos previenen además si es que el dinero que está entrando a un banco es un dinero mal habido. Por ejemplo, yo nunca he ahorrado en el banco, pero mañana o pasado ingreso ahí 300 millones de soles. Ellos ya saben, en el sistema económico ya saben cuáles son mis movimientos, ¿no? No gasto más allá de 50 soles al día. ¿Cómo? ¿De dónde nos ha sacado 300 millones la profesora? ¿De dónde? Entonces ahí entra la superintendencia, ¿no? Sospechando y después buscando evidencias de dónde ha sacado la profesora tanto dinero, ¿no? Tenemos luego el Ministerio Público, es un organismo autónomo, entonces, y sus funciones, ¿no? Bueno, allí obviamente como es un Ministerio Público, lo va a presidir el fiscal de la Nación, ¿no? Que es elegido por una junta de fiscales por 3 años y que si es muy buena, ¿no? Muy buen fiscal, puede ser reelegido por otros 2 años más. Es tan importante la función de un fiscal que ellos son los que promueven, ¿no? Que se abra un juicio en defensa de lo legal. Ellos velan porque haya independencia entre los órganos jurisdiccionales, ¿no? Para que de esa manera se cumpla rectamente la justicia, ¿no? Ellos representan a nosotros, que somos la sociedad, ante los procesos judiciales. Es cierto, ustedes han visto que cuando se comete un crimen, ¿quiénes van? Van la policía, ¿no es cierto? Pero si ya han notado que, bueno, ahí tenemos un cadáver, ustedes han visto de que la policía lo único que hace es cuidar el cadáver, hasta que venga un fiscal. Cuando viene el fiscal, viene con un equipo de especialistas, determinan está fallecido, determinan en qué posición, en qué lugar, qué está frente, por eso es que demora esta fiscal, ¿no? Y sus especialistas en tomar datos y señales de lo que ha ocurrido. Van ahí ingenieros, van ahí médicos, van ahí topógrafos, qué sé yo, expertos, a ver, fue por un disparo, ¿de dónde vino el disparo? Ya, todas esas cosas. Ellos buscan todos los indicios para que de esa manera la fiscal pueda acusar a alguien de ese crimen, ¿correcto? Eso es importante. Ellos conducen desde el inicio la investigación de un delito. Ellos ejercitan la acción penal también, ¿no? De oficio o a petición también de parte. Bueno, son las principales funciones. Tenemos luego la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo también es un órgano importantísimo. ¿Por qué? Porque ellos, fíjense ustedes, actúan, ¿correcto? Cuando nosotros las personas sentimos de que hay una institución que no está cumpliendo sus funciones y por no cumplir sus funciones me está afectando a mí, es decir, afecta mis derechos como ciudadana. El defensor del pueblo
Entonces está para eso, está justamente para defender los derechos de todos nosotros, que son derechos del bien común, ¿no? O sea, en nombre de ese bien común, él actuará y defenderá nuestros derechos constitucionales como persona y también como parte de una comunidad. Ellos son los que visitan hospitales, universidades, colegios, para observar que todo se esté realizando conforme sean nuestros derechos, si se están cumpliendo nuestros derechos. Por ejemplo, ahora están visitando colegios o tomando, ¿no?, cuenta de cómo están los colegios. Si los colegios están ahora maltratados y en peligro de caerse, van a reportar, porque ya pronto se acerca, ¿no?, el inicio de las clases. Luego tenemos el Tribunal Constitucional, es un órgano también importantísimo. Ellos son básicamente son los que interpretan lo que la Constitución señala. Cuando hay dudas de algún ministerio, de algún alcalde, sobre qué es lo que dice la Constitución, cómo lo está interpretando, pues si hay ahí una confusión, lo único que puede responder es el Tribunal Constitucional y decir qué cosa es, qué es lo correcto. Está compuesto de 7 miembros, ¿no?, que son elegidos por el Congreso de la República, ¿no? Eso es importante. No hay reelección de los miembros del Tribunal Constitucional. Ellos conocen en única instancia la acción de inconstitucionalidad y conocen en última instancia y definitiva las demás resoluciones denegatorias de los otros, ¿no?, digamos, garantías constitucionales. ¿Correcto? Bien. Por último tenemos la Junta Nacional de Justicia, que viene a ser este conjunto de autoridades, son jueces y fiscales, ¿no?, que son los que provienen también de una elección, ¿no?, popular. La Junta Nacional de Justicia está conformado de 7 miembros, son titulares y van a quedarse por un periodo de 5 años, ¿no? Tampoco ellos pueden volverse a reelegir cuando pasen esos 5 años. Las principales funciones que tiene esta Junta Nacional de Justicia es de nombrar a los jueces y a los fiscales que, como saben ustedes, trabajan en el Poder Judicial. Ellos también ratifican a jueces y fiscales. Cada 7 años los ratifican en su puesto o no los ratifican, ¿no? Ellos además le dan el certificado de ser jueces y fiscales a los que, digamos, han salido elegidos. Ellos nombran o ratifican y también ellos pueden destituir a los jefes, por ejemplo, de la OMPE o de la RENIE, que son órganos, ¿no?, del sistema electoral. En las preguntas, me voy de frente a las claves y luego, si cansa tiempo, regreso a las preguntas. Ya las claves son ejercicio 1, C, ejercicio 2, A, ejercicio 3, B y ejercicio 4, C. Volvamos a la pregunta. A 1, por ejemplo. Un representante del Poder Ejecutivo dice: en lo que va del año, la ejecución del presupuesto de los 3 niveles de gobierno ha presentado un avance superior, digo, a los años anteriores. Por ejemplo, el gobierno nacional, ¿no?, que tiene 12.451 millones, ¿no? Luego tenemos, eso es el presupuesto, ¿no? Luego está informando el gobierno regional 5 millones y tantos. Y los gobiernos locales 11 millones. Tomando en cuenta la información, ¿qué organismo es el que se va a responsabilizar de verificar la legalidad de cómo han gastado este presupuesto? ¿Quién es? A ver. ¿Quién dicen ustedes que es? ¿Quién está supervisando que toda la ejecución del presupuesto sea correcto? La Contraloría General de la República, el Contralor General, ¿cierto? La clave correcta es en C. Pregunta 2. Sobre el Ministerio Público. Conduce desde su inicio la investigación del delito. El Ministerio Público, desde la investigación del delito, desde ahí empieza entonces ya a actuar el Ministerio Público. La pregunta es, ¿qué entidad es? ¿Qué entidad? ¿Cómo se llama la entidad? En tal sentido, esta entidad tiene que, ¿qué hace? ¿Qué tiene? A, tiene el monopolio de la acción penal
¿Por qué tiene ese monopolio, no? Se entiende que tiene el monopolio porque es el único que puede, obviamente, según la Constitución, investigar desde el comienzo, ¿no? Que ahí se ha cometido un delito. ¿No? Ahora, luego eso es natural, que ellos luego, ¿no? A través de esas evidencias, ellos puedan promover ya la intervención penal al culpable. No se olviden, entonces, ahí tenemos básicamente el monopolio de la acción penal. Tenemos la pregunta esa es la pregunta número 2 que estamos señalando. La clave A, monopolio. Y para la pregunta 3, ¿no? ¿De qué nos habla? Nos habla de cuál es la entidad responsable de administrar los activos internacionales. ¿Cuáles son los activos internacionales? Quiere decir, aquellos que nosotros hemos ganado con el tiempo, ¿no? Y que nos ha servido, en este caso, ahí ustedes ven, ¿no? Nos ha servido para enfrentar la crisis que hemos vivido estos 2 años. Ustedes han visto cómo el Estado peruano, a través de varios, ¿no? De 2 presidentes, tomaron parte de los valores, ¿no? Que habíamos ganado los años anteriores, muchas veces por el tema de las ventas, ¿no? De las divisas en el sector minero sobre todo, ¿no? Teníamos ahí unas reservas. Entonces, ¿qué entidad es la encargada de administrar estos activos? Activos es ese dinero internacional que nosotros tenemos, es nuestro dinero, pero está en otros bancos. El Banco Central de Reserva del Perú es la respuesta, ¿ya? Y la última pregunta, sobre la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Nos señala que identifiquemos los enunciados correctos relacionados con las funciones que tiene la Junta, ¿no? Y bueno, allí la respuesta va a ser, todas son correctas menos una. Todas las hace menos una. ¿Qué cosa no hace la Junta? No hace 3 en romanos. No nombra al jefe de la OMPE propuesto por el Poder Ejecutivo, ¿no? No, eso está fuera del alcance de lo que hace la Junta Nacional. Bien, chicos, entonces nos vamos al recreo, ¿sí? Ya es hora. Y nos vemos la próxima semana, no se olviden, ¿ok? Sigan leyendo su separata, sigan revisando nuevamente estos problemitas que les dejamos como ejercicios y sigan leyendo, sigan anotando en sus cuadernos las partes más importantes, ¿ok? Nos estamos viendo, cuídense mucho, otra vez aquí las claves y nos vemos.